¿Me escuchas bien? Te oigo perfectamente. Muy bien. Pues nada, ya has visto que estamos ahora mismo 18 personas conectadas, incluyendo a tu madre también. Sí, ya la veo. Ya. Muy bien. Pues nada, vamos a ver, como yo creo que ya estamos, ya hemos llegado a los 20. No sé si... Yo creo que es mejor que empieces tú explicando un poco de lo que vas a hablar esta tarde. Pues sí, pues mira, bueno, para mí es un placer. Es mi segundo directo que hago en esta pesadilla que nos ha tocado vivir. Y bueno, el primer directo que hice fue sobre todo dedicado a pastelería. Y esta vez, Chari el lunes, que tenemos ya amistad de otros, bueno, Chari siempre está metido en todos los fregados, como yo digo. Y el lunes, a las 9 de la mañana, ¡paf!, un WhatsApp. Chari. Digo, anda. Digo, mira mi Chari. Oye, no hay levadura en los supermercados. Y digo, Dios, digo, ¿qué hacemos? Nada, no, hoy vamos a darle. Nada. No hay. ¿Me escucháis? Sí, yo ¿no? Perfectamente, yo te oigo muy bien. Bien, fantástico. ¿Me oyes? No hay levadura en los supermercados. Nada. ¿Podemos darle posibles soluciones a nuestros amigos? Y yo le dije, digo, bueno, sí y no. Y como ahora voy mucho a Galicia, digo, depende. Entonces, de eso se trata, ¿no? De hablar un poco de la levadura, de la masa madre, de la diferencia que hay entre levadura, masa madre y sobre todo también de la levadura industrial no química, que algunos pues dan engaño o se pueden, pues decir, oye, ¿qué tipo de levadura hay que utilizar para cada producto? Así que todo eso, pues lo aclararemos, ¿vale? De eso se va a tratar hoy, bueno, pues el ratito que echemos, la tarde que echemos entre amigos. Y sobre todo dudas y preguntas que tengáis, pues y haciéndolas. Bueno, yo ya tengo, como te he dicho antes, tengo aquí unas preguntas que vamos a empezar por ellas, ya que están aquí, porque hasta ahora todo el mundo se está conectando, pero de momento no hay preguntas en el chat. Las preguntas, ¿se pueden hacer bizcochos sin levadura? A ver, ¿se pueden hacer bizcochos sin levadura? Sí, se pueden hacer perfectamente. En primer lugar, hay que diferenciar entre levadura química, que lo tengo aquí preparado, para un segundillo, no vayáis, ¿eh? Qué suerte tiene. Yo hoy, el otro día encontré levadura Royal, marca Royal, y me quedan 2 o 3 sobres. Y hoy he encontrado nada más que gasificante. Mirad, a ver, en primer lugar, tenéis que diferenciar entre levadura prensada, que la levadura prensada es la que utilizamos los panaderos en la mayoría de panaderías y que ahora es la que está muy demandada. Mirad, es esta, todos lo conocéis. Esto, pues bueno, en panadería vienen en pastillas normalmente de 500 gramos y ahora en supermercados creo que son a 25 gramos. Esto es la levadura de panadero. Y esto, importante, normalmente viene o puede venir en 3 formatos. Un formato que es este, que es la levadura fresca, esta. Y luego lo podéis encontrar en levadura en polvo y levadura líquida. Entonces, la líquida, para algunos profesionales que sé que hay por el grupo, pues se puede encontrar relativamente fácil. Pero para los panarras es más difícil encontrar. Entonces, nos vamos a centrar hoy en levadura seca y levadura prensada. Entonces, para los bizcochos normalmente se utiliza la levadura química, que es esta. Es la que tengo en casa. No tenía marca, bueno, tenía esta de Royal, pero cada uno la que utilice. Y esta sí se puede utilizar para los bizcochos, pero normalmente para pan no.
Entonces, para pan, para bizcocho, ¿se puede hacer un bizcocho sin levadura? Sí, por supuesto, se puede. Pero, ¿qué va a pasar? Que el bizcocho que hagamos, pues no va a subir tanto. A ver, importante, este tipo de levadura actúa cuando entra el horno. Cuando alcanza una temperatura aproximadamente de 60 grados, entonces veis que empieza a subir. Por eso veis esa expansión que tiene el bizcocho. ¿Ok? No, el cremón tártaro no. El cremón tártaro Virginia es distinto. El cremón tártaro sirve para que la clara no se baje o para aumentar el volumen de la clara. Pero no sirve para el bizcocho, pero no hace la misma función. En tema de bicarbonato o de levadura o impulsor, como nosotros la llamamos, esta actúa en el horno, como digo, a 60 grados. A diferencia de la levadura prensada, la que he enseñado anteriormente, que muere a 60 grados, un poco menos, ¿vale? Entonces, ¿se puede hacer bizcocho? Sí. Lo único es que vaya a notar que vuestro bizcocho sube un poquito menos. Bueno, pero ¿okay? Yo tengo una amiga que dice que con lo bueno que está un bizcocho sin levadura química, está mucho más bueno sin la levadura porque la levadura lo seca. Bueno, a mí si el bizcocho está bueno y las claras se ponen a punto de nieve, siempre saldrá un bizcocho un poquito más esponjoso, ¿no? Digo yo, o sea, que yo pruebo a hacerlo sin levadura química y es lo que tú dices, sale más bajito, pero el resultado está bueno. Claro, indudablemente, cuando nosotros hacemos un bizcocho con buena materia prima, aunque no tenga gasificante, el bizcocho va a estar rico. Y luego, el tema de la jugosidad del bizcocho no solamente será por el gasificante, sino sobre todo por dos cuestiones. Una, si lleva materia grasa, el bizcocho subirá un poco menos, pero tendrá una textura más cremosa. Y luego la cocción. Si nos pasamos de cocción, pues tendremos un bizcocho un poco más seco. Si le damos una cocción justa, tendremos un bizcocho más jugoso. Vale, yo creo que ha quedado claro. El gasificante, los 2 sobres, tipo tigre, antiguo, gaseosa, sí, como lo queramos llamar, ¿es igual que la levadura química? A ver, pero si un bizcocho, párate, hay una pregunta, pero si un bizcocho pesado con algún tipo de grasa, sin levadura, es complicado que quede esponjoso. Sí, correcto. Como dice Víctor, creo que es. Como dice Jacob. Correcto. Cuando nosotros hacemos un bizcocho con mucha materia grasa, imagínate, el bizcocho muy graso, que es el brownie, conseguimos un bizcocho más jugoso, más cremoso, pero un bizcocho mucho más denso. A más cantidad de grasa, más denso. A menos cantidad de grasa, más esponjoso, pero menos jugoso. Correcto. Entonces, los papelillos del tigre de toda la vida, los 2 sobres de gasificante, me dicen, es igual, bueno, no es igual que la levadura química, sino que se puede usar para lo mismo que la levadura química. En realidad la pregunta es esa. Sí, se puede usar normalmente se puede utilizar ambos. Se puede sustituir. A ver, es cierto que, por ejemplo, yo voy a tiempos, cuando yo era pequeñín y yo veía a mi familia hacer bizcochos, cada uno pues utilizaba un tipo de gasificante, simplemente por gusto. A uno le gustaba el sobrecillo del tigre, a otro bicarbonato, a otro impulsor, otro hacía unas mezclas súper extrañas y cada uno decía que este era mejor que este. Yo es cierto que tampoco suelo utilizar mucha cantidad de gasificante, entonces tampoco le tengo mucho arraigo a uno o prefiero otro. Y normalmente en el obrador se utiliza impulsor y en dosificaciones muy bajitas. Así que tampoco se puede utilizar perfectamente uno u otro. Yo, por ejemplo, cuando hoy he ido a comprar que no había levadura, sí había gasificante de estos de 2 sobrecitos de otra marca, ¿no? Y bueno, yo de hecho hago algunas magdalenas con gasificantes, que tengo recetas que vienen con gasificantes y otras que vienen con levadura química, o sea que indistintamente, pero hay quien dice que con el gasificante no le sube igual.
Pero bueno, que son temas ya, yo creo que así que, como tú dices, que cada uno tiene sus costumbres, ¿no? Y aquí también pregunta, Carmina, mi amiga Carmina, hola Carmina, vamos a ver que se me va. Carmina dice... El bicarbonato es igual es que los sobres de gaseosa. a los sobrecillos del Tigre. No, normalmente no es igual, pero hace la misma reacción. Sí, yo lo que noto que cuando hago cosas con bicarbonato, a mí me da un regusto un poco extraño. No me termina... Normalmente el bicarbonato a mí no me gusta mucho utilizarlo porque el trasfondo o el retrogusto que nos da siempre nos da un punto amargo. Y a mí ese amargo no me gusta y se nota mucho el bicarbonato. Yo lo noto mucho. Lo noto mucha diferencia. Pero bueno, como siempre se ha dicho, José, a falta de pan buenas son tortas y nunca mejor dicho. Claro, y más en esta fecha. Bueno, pues la otra pregunta, que es de Manolo Esteves. ¿Se puede congelar la levadura fresca? Pues, bueno, yo creo que... A ver, pregunta del millón. Yo aconsejo que no. Yo aconsejo que no por un motivo muy sencillo, porque va perdiendo fuerza. Entonces, conforme van pasando los días, hola Chu, conforme van pasando los días, en el congelador la levadura va perdiendo actividad. Con lo cual, si nosotros hacemos una receta hoy y una receta dentro de un mes, la receta que hagamos dentro de un mes, pues fermentará un poco más lento. Entonces, yo recomiendo que no se congele. Entonces, antes que íbamos al panadero y nos vendían una pastilla de 500 gramos que teníamos para hacer la producción de todo el edificio, pues, bueno, tenía un poco de sentido congelar. Pero ahora que en el supermercado venden pastillas de 25 gramos, pues tampoco tiene mucho sentido el congelar. Y a nivel de profesional, a nivel de una panadería o pastelería, yo recomiendo que no. Ahí sí, no. ¿Por qué? Porque al final conseguimos unos picos en la producción que a mí no me interesan para nada. Así que yo soy un negado para la congelación en levadura. Bueno, pues yo las preguntas que tenía yo preparadas, menos bueno, sí, por ahí han dicho una, no sé si la has contestado, pero de las primeras, que la masa madre, que si es mejor hacerla con harina integral, o si se puede sustituir la masa madre por la levadura fresca. Se puede sustituir. A ver, la levadura, ahora hablaremos de la masa madre. La masa madre, me están haciendo muchas preguntillas por ahí que la estoy viendo y ahora contestaremos. La masa madre tiene como dos familias. Es las bacterias, por un lado, que son ácido láctico y ácido acético, y luego las levaduras. Y lo que es la levadura prensada, esto solamente contiene levadura de una familia. Entonces, ¿se puede sustituir? Sí. Nosotros podemos fermentar solamente con masa madre y nosotros podemos fermentar solamente con levadura. Pero sabiendo que si yo fermento solamente con levadura, ese pan no va a contener todas las propiedades que me daría fermentar con masa madre. Vale, y lo de que si es conveniente hacer la masa madre con harina integral. Sí, depende. Normalmente la harina integral tiene más actividad enzimática, con lo cual para empezar o para arrancar la masa madre es mejor utilizar harina integral, o es recomendable. Y si es eco, mucho mejor. Entonces yo te recomendaría para empezar sí, pero luego conforme se va madurando nuestra masa madre, descartaría la harina integral en mi caso. Y esa pregunta es mía. ¿Y la de centeno, que también se oye mucho iniciar con centeno, con la harina de centeno? Fantástico. La harina de centeno es otra harina que viene muy bien para arrancar la masa madre
Y yo no la utilizo porque como soy alérgico al centeno y me gusta poco utilizar centeno, pues yo no la utilizo. Pero se puede formar perfectamente, se puede utilizar. A ver, estoy viendo preguntas. Mirad. Aquí yo estoy viendo una que dice, para que el bicarbonato funcione necesita algún ácido. No sé si la has visto tú esa, porque esta es anterior. ¿Cuál? Para que el bicarbonato funcione necesita algún ácido. Es que eso es de la conversación anterior que se ha quedado ahí. A ver, sí, cuando nosotros cogemos bicarbonato y lo mezclamos con un ácido, es cuando se produce la expansión. Entonces, recomendable, sí, pero yo para el bizcocho no utilizo. A ver, si no tienes integral y solo harina normal, ¿se puede arrancar también? Sí, Alfonso, se puede arrancar también. Lo único que el arranque va a ser un poco más lento, pero se puede. A ver, ¿en qué momento se puede congelar la masa de pan? ¿En la fermentación en bloque, en el formado o nunca? Carmina en la cocina. Carmina, se puede formar y se puede congelar en casi todos los procesos, pero cada vez que congelemos, después pues tenemos que aplicarle diferentes técnicas. Más preguntas. ¿Por qué a veces me queda bien los croissants tanto por fuera como por dentro, pero no forma alveolo adentro, solo forma una espiral? Mirden Riz. A ver, buena pregunta, aunque no tengamos mucho que ver con el tema de hoy, pero es una pregunta fantástica. Esa pregunta, el compañero dice, ¿por qué mi croissant queda por dentro como si fuera una espiral muy densa? Por dos motivos. Es por uno, pero puede ocasionar por dos motivos. Porque la capa de mantequilla es muy gruesa. Entonces, cuando la metemos al horno, pesa mucho y cae. ¿Y por qué cae? Por dos motivos. Uno, por falta de fermentación y otro, por falta de capas. Te tendrías que dar otro pliegue más. Yo te recomiendo otro pliegue. Aquí se han quedado preguntas atrás. Mira, Carmina también dice que ¿cuánto tiempo aconsejas como máximo congelar la levadura? Que ya creo que ya la has contestado, que no te gusta congelarla. Y luego tenemos a 172 Ruoga que dice que el gasificante si actúa mejor cuando la masa está muy fría. Yo creo que es cuando se pone... El gasificante, no. A ver, yo hablo en mi caso, en mi experiencia, no. De hecho, el gasificante actúa a partir de 60 grados, con lo cual yo lo que recomiendo es que se mezcle con la harina y después se añada al bizcocho a lo que vayáis a hacer. Y luego, cuando entra al horno y a partir de 60 grados empieza a reaccionar. Entonces, no tiene por qué en masa fría. En el pan sí, en el pan, cuando hay un choque térmico, frío-calor, sube el pan más. Pero en el caso del bizcocho, en mi caso, mi experiencia me dice que no tiene mucho que ver. Mi experiencia de las magdalenas es que si está muy fría la masa del frigorífico, cuando la meten en el horno suben, queda gusto. Las magdalenas, por lo menos. Sí, eso sí, eso es cierto. Alfonso Gómez Baqueri, ¿la levadura fresca no caduca? La levadura fresca sí caduca. A ver, yo voy a hacer un ejemplo muy básico. La levadura es un ser vivo y si nosotros no lo alimentamos, se muere. Con lo cual, cuando nosotros compramos una pastilla de levadura, la vamos a meter en el frío, pero esa levadura necesita vapeo, comida. Si yo no lo doy de comer o si yo la dejo, al final se termina muriendo esa levadura. Entonces caduca, sí. A no ser que sea levadura seca. En ese caso, la levadura seca está liofilizada y aguanta, pero la levadura prensada tiene caducidad. Vale, Charo Durán, que dice, ¿todas las recetas que lleven levadura fresca se pueden hacer con levadura seca? Sí, importante. Todas se pueden hacer. Levadura seca de panadero, no levadura química, se puede. Pero hay que convertirlo. Mirad, si en una receta pone 10 gramos de levadura prensada, 10, tenemos que dividirlo entre 3. Aproximadamente unos 3 gramos de levadura seca. Si le echáis más, fermentará muy rápido. Entonces, pensad por qué. Porque la levadura fresca, esta, contiene agua. La levadura seca es todo levadura. Entonces,
tienen mucho más poder fermentativo. Vale, y Carmina, de nuevo, ¿se puede congelar la masa madre? La masa madre, yo ahora voy a enseñar a mi niño, yo nunca lo he congelado. Explica lo que es tu niño, vaya a ser que alguien se crea que es otra cosa. No, la masa madre es mi masa madre. Tu masa madre no me gusta congelarlo. Yo me avergüenzo de decir que le he matado ya a algunos niños al pobre José. Porque la masa madre yo no la conservo mucho tiempo. También es verdad yo que... aconsejo que no. Aconsejo que no. Más preguntas. A ver, ¿nos vas a explicar el paso a paso de cómo hacer masa madre? Sí, vamos ya. Yo traté la masa madre contigo, no me salió, ahora hablamos. Yo preparo prefermento tipo Eric Kaiser. Me va muy bien, pero añado levadura, aunque en muy poca cantidad. Hago bien, pues Eric Kaiser es un pedazo de panadero, de hecho tiene un montón de panadería. Hace poco estuve en una y no sé cuál es su prefermento, no sabía que tenía un prefermento. Si te va bien, fantástico, es un pedazo de panadero. Consejo para mejorar los alveolos en un pan de masa madre, sin ser aumentado de la hidratación. Consejo, pues normalmente un choque térmico, meterlo frío y el horno caliente, conseguir algo más de alveolo. Mira, Marta, ¿cómo puedo quitar? Bueno, espérate, porque creo que tú vas más adelantado que yo o alguien se adelanta. Yo tengo aquí, si pones masa madre tarda más en fermentar que si pones levadura. Sí. Si pones levadura va más rápido. ¿Por qué? Porque esta levadura está pensada para... Chari, se te ha caído el móvil. No sé dónde... no, sí, ya sé dónde. Ahora. Esta levadura está pensada para fermentar. Y la diferencia con una masa madre es que son bichitos que están normalmente en la harina o en el ambiente y no son creados para... Sí son creados para fermentar, pero, entre comillas, está la suerte de cuando empezamos la masa madre. Entonces, normalmente sí tarda un poco más de tiempo. Y Carmina también, Carmina, te estás quedando con el programa, ¿eh? La próxima lo vas a hacer tú. Dice Carmina que en qué momento se puede congelar la masa de pan, en la fermentación en bloque, en el formado o nunca. Sí, esa ya la hemos contestado. Se puede amasar, hacer en cualquier tipo de proceso, siempre sabiendo que después hay que aplicarle distintas técnicas. Vale, aquí hay cosas... A ver, si queréis, podemos empezar ya. Yo creo que es mejor empezar ya porque si no, no vamos a terminar nunca. Sí, en cuestión. Entonces, y todas las preguntas que van a ir derivadas, como el tema de masa madre y tal, pues las vamos contestando. Sí, porque exactamente, porque yo, por ejemplo, estaba viendo las preguntas un poquito más atrasadas que tú y a ti se te han ido algunas también entre medias, por eso entre las dos. Sí, ya. A ver, vamos a empezar con la masa madre. ¿Cómo empezamos a hacer la masa madre y cómo la arrancamos? ¿Ok? Entonces, todas las preguntas pues las vamos contestando. Sí. Mirad, en primer lugar, masa madre es una masa que contiene levadura y bacterias. En este caso, natural, porque nosotros no le añadimos ningún tipo de levadura, solamente las que hay en el ambiente, en la harina o en el agua. Entonces, ¿cómo arranco yo la masa madre o cómo se puede arrancar? Antes de empezar, a mí me gustaría decir que normalmente en internet hay millones de recetas de masa madre, de cómo empezar una masa madre. Y la mía seguramente no es la mejor. Al final a mí me interesa más el cómo cuidar una masa madre que cómo arrancar una masa madre. Entonces, yo voy a enseñar una manera fácil de empezar una masa madre, ¿ok? Mirad. En primer lugar, a ver, voy a poner el móvil aquí. Sí, a ver si se ve. Ahora lo que no veo son las preguntas.
Pero bueno, se ha eliminado ese. Bueno, yo estoy viendo las preguntas, lo que pasa es que muchas de las que están preguntando ya las has contestado antes. Se cayó. A ver, bueno, pues lo pongo aquí. Mirad, en primer lugar, necesitamos fruta. Yo utilizo fruta o yogur. En este caso, la fruta a mí me gusta, o creo que es esencial que sea eco, o que sea del huerto. ¿Por qué? Porque cuando utilizamos fruta que no es seco, también se puede hacer, ¿eh? Pero la actividad enzimática va a ser menor. ¿Por qué? Porque le echan muchos pesticidas, mucha mierda, entre comillas, para que aguante más, y eso va a hacer que nuestra masa madre sea más lenta, arranque más lento. Entonces, fruta, intentar que sea de vuestro huerto, o si no tenéis huerto, buscarla, ecológica. Yo pongo manzana y uva, pero podéis arrancarla de cualquier fruta, pero normalmente lo básico es uva o pasa. La pasa tiene más cantidad de azúcar, y manzana. Ok, entonces, mirad, muy sencillo. Yo pongo la uva y algunos la parten, otros la trituran. Mirad, yo no me complico. ¿Veis? Tac. Le pego unos cuantos golpes. ¿Veis? Y la voy partiendo. Todo, con pepita, todo. ¿Por qué? Porque aquí lo que queremos es el azúcar, las bacterias, levaduras que hay dentro de la uva. ¿Veis? Vamos añadiendo. ¿Cuántas uvas le uva. ¿Cuántas? Unas 20 uvas. ¿Y este? ¿Perdón? ¿Cuántas uvas? No te oigo. ¿Cuántas uvas? Unas 20. ¿Veis? Vamos añadiendo. Si queréis partirlas por la mitad, también podéis, ¿eh? Yo lo hago así, pues simplemente por no complicarme. Y ahora yo le parto una manzana. Como veis, entera. Con pepitas, todo, piel, todo. ¿Veis? Toda la manzana completa. ¿Vale? Yo voy a poner un poquito menos porque el bote de cocción es muy chico, el que tenga en casa. Y ahora, importante, súper importante, mirad. Agua embotellada o destilada. Eso, para mí, es súper importante. ¿Por qué? Porque el agua que viene de la red, aunque sea muy buena, viene con cloro. Entonces, ese agua, ese cloro, pues va a matar a los bichitos que hay aquí dentro. Y no me interesa. ¿Por qué? Porque aquí hay muy poca cantidad de levadura y bacterias. Entonces me interesa cuidarla mucho, ¿vale? Cuidarla mucho lo que hay aquí. Entonces, agüita embotellada. Y llenáis vuestro bote. ¿Vale? Y hacéis un agua de frutas. Ahora, esto hay que dejarlo aproximadamente, depende de la temperatura. Si podéis buscar una temperatura de 26, 28 grados, fantástico. Si dejarla encerrada dentro del horno, bueno, el horno apagado por supuesto, pero dentro del horno, por ejemplo. Mirad, ayer, bueno, estos días, como estamos en casa y estamos viendo vídeos y tal, no sé quién, pero el que sea, fue genial la idea que dio, que es ponerlo al lado del router. Ah, vale.
porque sale como un poquito de calor y es óptimo el calor que da. No sé quién fue, pero si lo recordaba lo diría. Entonces, recomiendo que pongáis en algún sitio que tengáis una temperatura aproximadamente de 26 grados. Si no tenéis esa temperatura, tardará más. Si tenéis más temperatura, con cautela, tardará menos. Y esto, tener cuidado. ¿Por qué? Porque si cerráis bien, empezaréis a ver que empieza como un vino espumoso, empezará a salir gas, pero tendréis mucha presión. Con lo cual, hay veces que el tapón puede salir, otras veces que os acerquéis y veis como el gas sale y bueno, tenéis que tener cuidadito. ¿Cuánto tiempo? 3-4 días, ¿vale? Es lo recomendable. Y vais a tener una fruta con un color ya más marrón, porque ya se ha oxidado. Vais a ver que, bueno, que la levadura, la fruta cambia. ¿Ok? Bien, cuando tengamos esa fruta o ese agua, la fruta ya la desecháis. ¿Vale? De hasta aquí, ¿alguna...? Hola, Alfonso, ¿qué tal? ¿Hasta aquí alguna duda? Es fácil. Lo único que hacer una masa madre requiere tiempo. Si queremos hacer una masa madre rápido es muy complicado, muy difícil. José, que me dice Amanda que por qué no gira un poquito más el teléfono para que se vea mejor lo que hace. Sí, ya lo he girado. Vale. Ya hace ratillo. Yo una pregunta, ¿el bote los 3 o 4 días estos que necesite, como va a fermentar, es conveniente abrirlo un poco al día o dejarlo a medio? Es que esa es la duda que yo tengo, dejarlo a medio cerrado. Sí, se puede abrir. Se puede abrir también. Se puede abrir, no hay problema. Otra pregunta que si se puede dejar... no hace falta dejar espacio. Virginia, en este caso en el agua no. Ahora después sí, pero en el agua no hace falta. ¿Ok? Vale. Bueno, a ver. Imaginaros que ha pasado ya 4 días. Y tenemos, yo he hecho un agua, lo único que ese agua la hice ayer. Entonces, bueno, pues la verdad que no tiene ninguna actividad. La hice ayer porque hablé con Charlie el lunes y yo la hice ayer, entonces no tiene nada. Pero bueno, simplemente para que veáis un poco el desarrollo de la masa madre. Mirad. Tengo aquí este agua, veis que en 2 días el color va cambiando y la fruta pues se va poniendo como un poquito más pocha. El agua se va cogiendo un color más marrón y el agua pues bueno, la fruta se va oxidando. Cuando si esto lo abrís, vais a ver que huele como a mosto. Cuando pasen 4 días, huele como a mosto, huele muy bien, a mí me gusta mucho, ¿vale? Y ahora, han pasado 4 días. ¿Qué hacemos con nuestra masa madre? Lo siguiente. Tengo harina y un peso, ¿vale? Voy a poner el móvil un poquito más, que no creo que se vea, pero bueno. Entonces, mirad. Yo voy a hacer muy poquita cantidad. Yo voy a poner... Empezar con muy poca cantidad, porque esto, la multiplicación es exponencial. Entonces, si empezáis con mucha, luego tendréis que gastar mucha harina. Tenemos masa madre también para otros bloqueos, ¿no? Para regalar. Tomáis el agua, después de 4 días veréis que está burbujeante y ese agua añadid lo que queráis, pero siempre en partes iguales. Yo voy a poner 100 gramos, 75 gramos voy a poner yo en este caso. Bueno, como no veis el peso, me tenéis que creer. ¿Vale? Fantástico, 75 gramos. Y ahora yo voy a poner harina integral eco. Recomendación. Mi harina, en este caso, yo no he encontrado harina integral eco
Por lo cual voy a utilizar harina blanca. Si no tenéis, podéis hacerlo perfectamente, no hay problema, ¿eh? Lo único que habría tardado más en este caso es blanca, con lo cual mi masa madre tardaría un poco más de tiempo. Entonces pongo la misma cantidad de harina, en este caso otros 75 gramos. Taro mi peso y peso 75 gramos. Fantástico. Quito la harina en medio. Y ahora, ya que lo tengo, pues, ¿veis? Tengo el agua y la harina. Y ahora simplemente voy mezclando. ¿Veis? Mezclo como si fuera un batido. Y se me tiene que quedar una masa semi-pastosa. ¿Veis? Mezclo bien. Aproximadamente, a mí me gusta que sean 2/3 partes. Aproximadamente. Del bote, ¿no? Llenar el bote en las 2/3 partes. En el bote 2/3 partes. Aprox. Y ahora, importante, cierro. ¿Vale? Y un truquillo. Es importante saber cuándo. Aquí. Es importante. Perdón. Es importante saber cuándo dobla mi masa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Podéis tomar un permanente y ¡tac! Yo antes hacía con el permanente, pero ahora lo que hago es con una goma, le pongo por donde ha quedado mi masa, que es mucho más útil y así lo voy cambiando conforme va haciendo falta. ¿Veis? Espérate que se ha quedado fatal. Ok, ponéis, señaláis. Ahora, todo esto, aquí hay una serie de bichitos que son levadura y bacterias, acéticas y lácticas. Entonces, yo quiero que esto se reproduzca y ahora mismo tiene ya comida para que se reproduzca. ¿Qué voy a hacer? Dejarlo tiempo. ¿Cuánto tiempo? Pues bueno, aproximadamente yo calculo que si tenéis una temperatura de 26 grados, estará un día. Tiene que doblar el volumen. ¿Ok? Doblar el volumen. Y a partir de ahí, muy fácil, dobla volumen, volvéis a hacer la misma operación, pero ya sin agua. Tomáis 50 gramos de esta masa, 50 gramos de harina, de la que tengáis, harina ecológica, integral si queréis, o harina blanca, y 50 gramos de agua, igual, de botella. Y lo volvéis a mezclar. Y hacéis otra vez esta operación. Y lo volvéis a dejar. Ahora, esa segunda vuelta que hagáis, ese segundo refresco, ya tendrá más cantidad de levadura y de bacterias, con lo cual doblará el volumen antes. ¿Cuánto? Pues no lo sabemos. Tenemos que estar pendientes de él como si fuera un Tamagotchi. Aproximadamente, yo calculo que estará en 12, 18, 15, aproximadamente. Depende de la temperatura que haya, depende del ambiente, la harina, todo. Tenéis que estar pendientes. Te refieres a horas, por supuesto, ¿no? A horas. Horas. De 2 a 18 horas, más o menos. Eso es. Cuando haya doblado, volvemos a repetir la operación. Otra vez. Cuando haya doblado, otra vez. Y poco a poco vaya a notar que
empezará a subir mucho más rápido. Bebo agua. Antes ha tardado un día, después habrá tardado 12 horas, después habrá tardado 6, después habrá tardado 4. ¿Y cuándo sé que mi masa madre está lista? Cuando en aproximadamente 2 horas haya doblado el volumen. Entonces, nosotros tenemos una masa madre para poder fermentar nuestro pan. ¿Ok? Vale. Entonces, en total, ¿cuántos días desde que empieza la operación de echar la fruta hasta que consiga una masa madre? ¿Se te pueden ir 5 días? ¿5? ¿4? ¿5? Aproximadamente, yo calculo que 6 días. 6 más, ¿no? A ver, me pregunta Alfonso, ¿este tipo de masa madre también se llama levain en Francia? Sí. Lo que pasa que en levain en Francia es masa madre esta y nosotros la llamamos masa madre de cultivo. Y algunos panaderos aquí en España también le llaman levain, pero es lo mismo. Sí, no hay problema. O sea, que cuando queramos hacer pan con masa madre, que sepamos que para iniciar la masa madre vamos a necesitar 6 días. Más o menos. Sí. 6 días. Vale. Y una vez que ya tenemos esa masa que ahora ha crecido y ya está lista, ¿cómo mantenemos esa masa? Porque claro, buena pregunta. Esa para mí es la pregunta más importante de cómo hacer la masa madre. A ver, dijo que no se refresca. Un segundo. Me confunde, dijo que no se refresca con agua, aclarar, por favor. Se refresca con, sí, cuando, a partir de del segundo refresco, que ya no utilizamos agua de fruta, sino agua normal, pero siempre que no sea agua embotellada, que no sea agua de la red, que sea agua embotellada. ¿Se refresca con agua, sí o no? Sí, se refresca. Una parte, mirad, lo escribo aquí, una parte, 50 gramos, por ejemplo, de agua embotellada. 50 gramos de harina y 50 gramos de la masa anterior. Y cada vez que se refresca, todas las veces le echamos lo mismo, los 50 gramos, siempre. Sí, igual. ¿Veis? Ah, pero se va al revés, ¿no? 50 gramos de agua, 50 gramos de harina y 50 gramos de masa anterior. Pero bueno, que está claro que cada vez que se refresca hay que hacer la misma operación, 50, 50, 50. Vale, bueno, y la pregunta, una vez que ya tienes la masa, que ya puedes hacer pan, por supuesto no va a usar toda la masa que tienes, porque para hacer pan necesitaría la que venga en la receta, ¿no? Que te diga tantos gramos, por ejemplo, para una hogaza de pan, más o menos. ¿Cuántos gramos de masa madre necesitaría para hacerla sin añadirle levadura fresca? Claro, porque aquí para una hogaza de 500 gramos de harina, yo pondría 100 gramos de masa madre. Es una cantidad natural o normal. 100 gramos. A ver, mirad, yo voy a enseñar ahora mi masa madre, que yo le llamo mi niña. Vale. ¿Y cómo se mantiene? Yo siempre la tengo. Yo compré un tupper medianamente bueno, entonces en casa, aparte del obrador y tal, en casa siempre tengo como una masa, la de siempre, por si pasa algo, que siempre pueda recurrir a ella. Entonces, esta es mi masa madre, la primera que iniciamos, y esta la sigo manteniendo de hace como 15 años así. Aquí hacen otra pregunta, que si se refresca por la noche, ¿la puedo utilizar por la mañana? ¿O tengo que alimentarla otra vez por la mañana? No, la puedo utilizar perfectamente. Mira, cambio la pantalla. Esto es una masa madre súper activa. La he refrescado hace 1 hora y media. Y mirar toda la burbuja. ¿Veis? No os podéis imaginar cómo huele
hay dos tipos de olores en la masa madre. Uno es acético y otro es láctico. Yo siempre digo acético, os puede recordar al vinagre, y láctico a leche. Y tiene que tener una mezcla de ambos olores. Esta es muy láctica. ¿Veis? A ver, un truquillo de la abuela, pero que a mí no me gusta mucho y yo lo enseño, pero no dice, no es algo que se pueda para casa, sí, pero para un obrador ni mucho menos. Si yo cojo agua, ¿cómo sé que mi masa madre está? Mira, si yo cojo agua y le añado masa madre, pues os lo enseño. ¿Veis cómo flota? No sé si la podéis ver, se queda arriba. Esto es un indicativo que mi masa madre está lista para utilizar. Si ya estáis en casa, puede ser una buena opción. A mí en una panadería profesional no me gusta este tipo de sistema. Intento tener más regularidad, pero bueno, para estar en casa es una opción bastante buena. Aquí pregunta Francisco Covacho que qué cantidad hay que desechar para refrescar la cantidad. ¿Qué cantidad hay que desechar? A ver, tenéis que ir desechando. Yo soy partidario de cuando hagáis una masa madre, ir desechando constantemente. Es decir, vosotros hacéis 75, vais a tener 150 gramos al principio. De esos 150 gramos, os vais a quedar solamente con 50. El resto lo vais tirando. Al final vais a tirar 1 kilo de harina, pero si no, va a ser muy, muy difícil, porque vais a utilizar muchísima cantidad de harina. Entonces yo lo recomiendo. O sea que si podemos iniciar, en vez de con 75 gramos, se puede iniciar con 50, por ejemplo. Si utilizamos muy poca cantidad, fluctúa mucho en función de la temperatura que tengamos ambiente. Entonces tampoco es bueno, porque no vaya a tener mucha actividad. Yo prefiero, al final es 1 kilo de harina, que no es... No es prefiero desechar. Vale. O sea, que es mejor empezar con 75 y siempre seguir 50-50. Sí, sí. Vale, aquí pregunta, pan artesano casero, pregunta, ¿para qué panes recomienda utilizar masa madre dura? Yo no sé qué es la masa madre dura, yo que no sé lo que es. La masa madre dura es como esta, pero dura. En vez de utilizar tanta cantidad de agua, se utiliza menos agua y más cantidad de harina. Y eso nos da o nos aporta otras propiedades. Como más tenacidad en la masa y una corteza más gruesa. Entonces, yo recomiendo en panes que tengan un gluten más débil o harinas más débiles. Con una W más bajita sería interesante. Por ejemplo, espelta. Por ejemplo, trigo duro. Por ejemplo, centeno. Integral, harina integrales. Va muy bien la masa madre dura. Harina de maíz para los celíacos, por ejemplo, ¿no? O sea, los panes... Bueno, en harina de maíz da igual, porque como no tiene gluten, tampoco puedes darle fuerza al gluten porque no hay. Entonces, da igual. Vale. A ver. Más preguntas. Hola, Carlos. Qué pedazo de cocinero hay ahora mismo aquí. Ahora hay que ponerse a tono. Aquí pone pH metro en el obrador, eso ya son más tecnicismos, yo eso no lo entiendo. Sí, a ver, el pH es algo que se ha puesto muy de moda en los últimos años y ahora ha cambiado la ley del pan y se utiliza en panadería, se está empezando a utilizar. ¿Se puede utilizar? Sí. ¿Recomendable? Bueno, sí. Todo lo que sea útil para tener una continuidad, fantástico. Yo particularmente, si tengo pH, tengo regularidad, pero para mí, y eso es una opinión muy, muy mía y muy personal, yo siempre el pH bien, pero el sabor
y mi impresión, cuando yo miro mi masa madre, yo sé cuándo está mi masa madre. Pero porque llevo muchos años con mi masa madre. Claro. Pero el pH nos da mucha regularidad también, pero yo el sabor. Y el mantenimiento, preguntan, Alma Pajares Peralvo dice mantenimiento, sí. Que es lo que hemos preguntado antes, que una vez que ya consigues, que tienes ya tu masa madre... Voy a explicarlo muy rápido porque se cortará el vídeo rápido en poco tiempo. Hola Alma, por cierto, un saludo. A ver, ¿cómo tengo que mantener mi masa? Muy sencillo. Mirad, os voy a dar algo muy sencillo para que vosotros lo tengáis siempre. Yo refresco una parte de harina, una parte de agua, una parte de masa. Y lo vais a dejar una hora. Y a la hora lo vais a meter al frío. Y lo podéis utilizar ya cuando queráis. Ahí es donde, cuando lo puedes utilizar cuando queráis, es donde a mí se me han muerto más de una, o a mí me ha parecido, que no se me... A ver, cuando digo cuando queráis, digo hoy o mañana, porque eso es como nosotros. La masa madre necesita una alimentación continua, entonces no podéis dejar la masa madre como si fuera ahí una Coca-Cola, ¿no? Tenéis que darle ahí mucho cariño. ¿La puedes dejar hibernar un tiempo? Bueno, a ver, oye, me acaba de saludar uno de los mejores panaderos que tiene España, o una de las mejores panaderías, es Gure Ojía. Son muy amigos nuestros de la familia y para mí es de los mejores panaderos y entre las 5 mejores panaderías de España, que está por aquí. Un saludo muy grande a toda la familia. Pues bueno, pues yo también seguro, no lo conozco, no tengo el gusto, pero encantada, ya lo seguiré. Aquí preguntan también, hay una pregunta que ya la has contestado, pero bueno, parece ser que no lo he oído. ¿Cuánta masa madre desechamos cada vez que refrescamos? Yo la he explicado, pero bueno, explícalo otra vez. Masa madre, a ver, depende. Hay panes que se ponen muy poquita masa madre y muchas horas de fermentación. Y hay panes que se ponen mucha masa madre y pocas horas de fermentación. Para que no os volváis locos, una regla es 1 kilo de harina, 1 kilo de harina, 200 gramos de masa madre. 1 kilo de harina, 200 gramos de masa madre. Es una proporción muy adecuada para cualquier tipo de elaboración. Y lo poquito que ya mismo se nos corta, algo muy importante, ¿qué panes se pueden hacer sin usar nada más que la masa madre? Y pizza y cocas, por ejemplo, ¿no? A ver, se puede utilizar para la mayoría de panes. Yo iba a decir para todos los panes, pero no, porque hay panes que no. Entonces digo el 90, y así nadie se enfada. Pero se puede utilizar para un pan normal, un pan candeal, el nuestro no, la telera no. Pero la mayoría de los panes, un pan de centeno perfectamente, un pan de masa madre naturalmente sí, pizza. De hecho nosotros en 2015 quedamos primero en pizza en Rimini, en Italia, que es un saludo muy fuerte a nuestro amigo italiano, y nosotros hicimos con 100% masa madre, no utilizamos levadura, solamente masa madre, y aceite de oliva, virgen extra. Entonces sí, se puede utilizar. Y o sea que entonces menos, por ejemplo, telera, que es pan candeal, no, pero cualquier pan con una harina más o menos, por ejemplo, harina a la piedra, o una harina... Yo, por ejemplo, tengo bastante harina a la piedra. Cualquier pan, la harina de harina de piedra también se puede hacer solamente con masa madre. El de espelta has dicho antes que, no sé, algo con la masa madre has dicho antes, refiriéndote a la espelta, a la harina de espelta. Sí, para espelta, corto mano. Para la espelta, sí, también masa madre. Yo aconsejo masa madre dura, pero claro, sería ya un poco laborioso el explicar ahora cómo hacer masa madre dura. Pero si tenéis blanda, también se puede hacer con blanda. Vale. Que aquí Alfonso pregunta que también se puede hacer la masa madre sin fruta, que sí se puede. Sí, se puede. Podéis hacer solamente agua y harina de centeno o harina integral ecológica. Mezclarla y dejarla. También se puede. Es decir, yo he dado esta variedad, pero también se puede. Incluso con yogur, un poco de yogur o un poco de kéfir también.
Al final necesitamos un starter que tenga levadura y bacterias. Aquí también han dicho... El aceite de oliva es de Córdoba, claro. Panes y tulipanes, ¿cuánto tiempo es cuando queráis? Lo que has dicho antes, por ejemplo, cada 2 o 3 días, hacer pan, por ejemplo, cada 2 o 3 días, ¿no? Y si no, tienes que volver y seguir refrescando la masa, ¿no? Por lo menos. Claro. A ver, mirad, siempre, para tener un poquito claro, la masa madre, yo siempre me hago la idea que es como un ser vivo. Si yo la dejo sin papear durante mucho tiempo, yo estaré débil. Si yo no como en 2 días, mi cuerpo estará débil. Mi masa madre igual. Si yo no la refresco más o menos cada 2 o 3 días en casa y en una panadería todos los días, yo tendré una masa madre débil. Entonces no me va a fermentar bien. Y conforme va pasando el tiempo, se irá volviendo más débil. Entonces, lo ideal, en casa cada 2 o 3 días. Y en una panadería por ahí, todos los días. Porque Virginia pone que alimentarla cada 8 días es muy tarde. Sí, cada 8 días es muy tarde. A ver, cada 8 días yo siempre digo lo mismo. Si nosotros nos alimentamos de agua y pan, todos los días seguimos vivos, normalmente sí, pero no voy a poder correr una maratón. Entonces, si tú la refrescas cada 8 días, tu masa madre estará viva, pero no estará fuerte. No, todavía, espérate.